Estamos en este especial Reserva Federal con Luis Garbía, Javier González y enseguida también saludamos a Francisco Quintana, pero quien nos saluda ya y nos da las buenas tardes es Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy expanded at a solid pace last year and is coming into 2026 on a firm footing. Está hablando ya de perspectivas económicas para 2026. Parece que se mantienen con firmeza. Dice que la economía se encuentra en una posición firme, que se ha expandido a lo largo del año pasado a un ritmo sólido. La tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización. Recordemos que ahora está en el 4,4%. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2% inflation goals. Está dejando claro que la postura política monetaria actual es la apropiada y que está promoviendo el progreso hacia sus dos objetivos, los dos mandatos, ya sabemos, garantizar la estabilidad financiera por un lado, controlando la inflación, y por otro lado, garantizar el máximo empleo. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. Habla de la debilidad en el segmento de la vivienda, pero del sector inmobiliario, dice que es débil, pero que la inversión empresarial ha seguido expandiéndose y, por cierto, gasto del consumidor resistente. Ahora está diciendo la tasa de desempleo que vimos del mes de diciembre en el 4,4%. Total non-farm payrolls declined at an average pace of 22,000 per month over the last 3 months. Excluding government employment, private payrolls rose at an average pace of 29,000 per month. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation. Está hablando de la menor inmigración, menor participación laboral, de cómo está afectado al mercado en sí. Openings, layoffs, hiring and nominal wage growth show little change in recent months. Apunta a un ligero cambio en los últimos meses y, por cierto, apunta Jerome Powell que el mercado laboral podría estar estabilizándose después de un debilitamiento gradual. También ha dicho que el cierre de gobierno probablemente afectó al crecimiento económico del cuarto trimestre y que se espera una reversión. And that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. Hace un repaso ahora de la inflación, que sigue algo elevada en relación con el objetivo, es algo que nos ha dicho la Reserva Federal hoy en su comunicado. Desinflación en el sector servicios. Perdón, desinflación no, esta inflación ha dicho. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Vuelve a recordar que sus políticas van enfocadas a garantizar que se cumplen sus dos objetivos, su doble mandato. Since last September, we have lowered our policy rate 75 basis points, or 3/4 of a percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2%, once the effects of tariff increases have passed through. Dice que la estabilización de su política debería estabilizar el mercado laboral. Based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. Y de nuevo ya ha querido dejar claro que sus decisiones de política monetaria, dice que no están en una preset course, es decir, que no están en una línea ya cerrada o premeditada, sino que sus decisiones pueden ir evolucionando en función de los datos. Se ha vuelto a repetir también ese meeting by meeting, una expresión que ya conocemos tanto por parte de Jerome Powell como por parte de Christine Lagarde como por parte de todos los banqueros centrales, incluso de los que les han precedido.
reducido, pero bueno, se muestra Powell, estamos viendo muy bien posicionado, dice, para determinar el alcance y el momento de los ajustes adicionales de tipos. Enseguida comentamos un poquito Jerome Powell, que simplemente pues, nos ha resumido el comunicado, y ahora vamos a escuchar las preguntas. Le preguntan por Lisa Cook. Y por críticas de Scott Bessent. Whoever they may be, it's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And as I thought about it, I thought it would might be Habla de la hard to explain importancia why I del didn't caso attend. legal de Lisa Cook. In addition, Paul Volcker went to a Supreme Court case famously in, I guess, 1985 or so. Cita a Paul Volcker, antiguo presidente de la Fed. Great. And then just quickly follow on the job market. Le preguntan por mercado laboral. The household survey might be distorted, and you also mentioned the potential for overcounting jobs, which would suggest that we're still in a negative hiring pace. Le preguntan por la parte negativa ahora mismo en el lado de la contratación en el mercado laboral. ¿Y en qué se basa para decir que se ha estabilizado? Powell hace referencia a las distorsiones por la ausencia de datos durante el mayor cierre de gobierno de la historia de Estados Unidos. The reason why we changed the statement, let me pull it out, was simply it used to say that judges that downside risks to employment rose in recent months. So we saw data coming in which suggests some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization. There are also some signs of continued cooling. Que por eso habrían cambiado la parte del comunicado en la que hablan de ese aspecto del mercado laboral. Bien, mientras tanto, primeras valoraciones. Luis García, ¿algo que te haya llamado la atención? Me llama la atención más que lo que ha dicho, lo que no ha dicho. O sea, al final... ¿Qué ha omitido? Pues al final no ha hablado de la presión política, no ha hablado de la investigación federal, no ha señalado un calendario de recortes, no ha declarado tampoco la victoria contra la inflación. La sensación que si tengo... lo hace Trump, por cierto. Sí, claro. O sea, al final, frente a Trump, o sea, la Fed lo que está haciendo es mantener un marco técnico clásico en un entorno que evidentemente no hay que ser muy avispado para ver que no es clásico. O sea, todo lo que ha estado comentando es data dependent, pero la realidad que yo veo es que ese data dependent es todavía más sólido y contrasta con lo narrative dependent, o sea, lo dependiente que somos todos de la narrativa, que para mí es lo predominante. Por lo tanto, en este caso, más que lo que ha dicho es lo que no ha dicho. Javier, una primera valoración también, sensación inicial. Sí, he hecho de menos que haga más referencia a los datos puros y duros, como siempre. Antes era empleo, inflación. No ha dicho prácticamente nada. He hecho también de menos el tema de... Referente al tejido empresarial, normalmente cuando había algunas cosas que fueran especialmente bien, no lo decía. El Russell, por ejemplo, pues las pequeñas y medianas empresas no deja de hacer máximo tras máximo últimamente. No debe de ser, o sea, puede ir la cotización muy bien y que el tejido empresarial pues no se note tanto en el día a día, o sea, la macro podría ir muy bien, pero la micro no tanto, pero no ha dicho nada. Y mira que me sorprende, porque normalmente uno de los puntos más discutidos en el último dot plot fue precisamente ese aumento en la productividad, así que me sorprende que no haya dicho nada. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con el especial Reserva Federal. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda web y app. Sorprende a tu pareja con un viaje inolvidable a Santiago de Compostela y vive una experiencia única en el Gran Hotel Los Abetos. Disfruta de un San Valentín inolvidable rodeado de una belleza insuperable, donde la cercanía y la excelencia en el servicio son nuestro máximo objetivo. Gran Hotel Los Abetos, para decir lo que sientes,
sin necesidad de palabras. Reserva en granhotellosabetos.com o llamando al 981 557 026. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global, con Marta Isern. Radio Intereconomía. Nos decían Luis y Javier que echan de menos cosas. Nos decía Luis, bueno, más que lo que ha dicho Jerome Powell, me llama la atención lo que no ha dicho, y Javier decía, echo de menos que haya hablado más de datos, ¿no? Bueno, pues lo que no está diciendo Powell tampoco es lo que queremos saber todos. Y es que, bueno, no ha querido hacer comentarios sobre el dólar, pero además se ha negado a comentar si va a permanecer o no en la Fed después de que expire su mandato como presidente. El mandato expira en mayo, pero él todavía tendría un puesto en la Junta Directiva hasta 2028 y no. Jerome Powell no ha querido mojarse ni un ápice. Bien, esto es lo que nos hemos perdido durante esta pausa y ahora ya sí, saludo, que lo tenemos al otro lado, a Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING. Francisco, ¿qué tal estás? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas Abraham tardes. Lincoln Muy bien, entrará gracias. en el área de operación. Francisco, algo que te haya llamado la atención de Powell, tanto del comunicado en sí, del repaso que hace habitualmente, como algo de la rueda de prensa. Pues desafortunadamente hay muy poco que pueda llamar la atención en esta reunión, una reunión claramente de transición, en la que ni siquiera tenemos una actualización de los datos macroeconómicos, de las previsiones, que nos puede ayudar un poquito a debatir por cuál puede ser la dirección. Quizás lo más parecido que hemos tenido ha sido la última pregunta, la que le han hecho después de si se va a quedar como miembro del comité, y cuando le han dicho si podemos, aunque no hay previsiones macroeconómicas, le acaban de preguntar, podemos concluir por los datos macroeconómicos que estamos viendo ahora que se retrasa el inicio, la continuación de los recortes, y ha dicho, pues es verdad que tenemos datos mucho mejores de los que estábamos teniendo hasta hace poco, ¿no? Que es el lenguaje de la Reserva Federal, es de todo lo lejos que se puede ir para decir que sí, que hay fundamento para decir que va a pasar lo que el mercado cree ya que está pasando, que es que no vamos a tener un recorte en marzo y que en el mejor de los casos habrá que esperar hasta junio. Esto es lo más cercano a una noticia que yo he visto. El comunicado ha tenido muy pocos cambios, han ido en ambas direcciones, han cambiado el vocabulario acerca de la inflación, han cambiado la palabra que la define de subida estable, y luego en la otra dirección, a favor de la economía está fuerte y no vamos a necesitar recortar tipos para ayudarla. Ha habido un par de cambios en la actividad económica que ha pasado de ser denominada moderada a sólida, y el paro, que se hablaba de un paro que estaba al alza y que ahora se habla de estable. Yo me doy cuenta que para los oyentes esto puede parecer nimiedades, pero es lo que pasa con los bancos centrales, ¿no? Tenemos que leer mucho palabras aparentemente inanes para entender lo que está pasando. Y yo creo que ahora mismo la conclusión es pues que están viendo lo mismo que todos los demás, que la economía norteamericana está fuerte, no hay motivos urgentes para recortar, y además pues tenemos factores no económicos, no macroeconómicos al menos, como puede ser que a Powell le quedan muy pocos meses en el poder, digamos, en la presidencia, y creo que ante la duda tiene un fuerte incentivo para no ceder a la presión de Trump para recortar tipos, a no ser que lo vea como absolutamente obvio. Entonces, entre estos dos factores juntos, la macro y esta situación en la que Powell está, pues creo que se acumula evidencia para pensar que no vamos a ver recortes en ningún momento cercano, al menos no en los próximos 4 meses. Y bueno, y citabas que junio, si acaso, hay que recordar también cuántas comparecencias más, cuántas reuniones de tipos de interés le quedan más a Powell. Ya habiendo eliminado esta, le quedan 2. La de marzo, la reunión empezaría el 17, el 18 tendríamos la decisión de tipos, en abril tendríamos la decisión de tipos el día 29. Realmente solo en la de marzo ya tendríamos proyecciones económicas todavía con Powell. En junio
tendríamos una nueva reunión con proyecciones, pero ya con el nuevo presidente de la FED, que ahí pues no sabemos todavía quién es el nombre. Francisco, aunque Powell no se haya querido mojar, yo te lo quiero preguntar. ¿Tú crees que va a sorprendernos manteniendo su puesto en la Junta? Digo sorprendernos porque no lo han hecho todos sus predecesores por una presión adicional a Donald Trump, o realmente finalmente un poco en el estilo de Powell, ¿no?, que siempre es muy correcto, va a ceder el puesto por garantizar una transición lo más suave posible para el próximo presidente. Pues honestamente no lo sé. Yo creo que gana lo segundo que has dicho, ¿no? El perfil de Powell es muy ortodoxo, muy de seguir las normas de la casa, las tradiciones, no llamar la atención, y probablemente él percibiría como un deterioro de la institución el hecho de tener que quedarse en contra de la costumbre para defender la institución frente a la presión del gobierno. Pero por otro lado, no hay nada como darle a un hombre una misión, y si Powell empieza a creer que realmente es el defensor o que puede ayudar para evitar que la Reserva Federal pase a ser una extensión del Tesoro norteamericano, pues cabe la posibilidad. Yo ahora mismo diría un 60-40, ¿no?, a favor de que deje su puesto y abandone la Reserva Federal en todas sus posiciones, ¿no?, y que pase al sector privado a hacer mucho dinero dando charlas para las casas de inversión. Esa sería mi visión ahora. Es verdad que probablemente, más que el hecho de que se quede votando, el debate ahora más interesante es quién va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Y aunque en los próximos 4 meses, con alguien como Trump al mando de Estados Unidos, pueden producirse muchos bandazos, en teoría se debería anunciar relativamente pronto. Incluso se hablaba de finales de enero o los primeros días de febrero. Que no hay nada fijo. Y bueno, ahora mismo, después de haber dado muchas vueltas y muchos cambios, muchos giros de guión, ahora mismo el candidato que tenemos, Rick Rieder, pues no es particularmente malo, no es el peor que hemos tenido hasta ahora entre los candidatos. Eso nos dejaría dentro de unos meses pues con una Reserva Federal más abierta a recortar los tipos de interés, y que eso en principio no tiene por qué ser malo. Pero quizás el mayor problema es que, siendo una persona de mercado, que tenga una tendencia a una tradición de reaccionar con rapidez ante los grandes giros de la economía, y que pues veamos una Reserva Federal más volátil, ¿no?, que reaccione con mucha rapidez y que dé volantazos. Eso sí puede ser un poco desconcertante para los mercados financieros. Sobre todo teniendo en cuenta que empezamos el año con las valoraciones muy altas, que es como empezar con mucha tensión, ¿no? Hay una sensación de que como algo salga mal, los inversores están dispuestos a dejar caer parte de sus carteras en bolsa y a buscar refugio en otros activos. Entonces, no queremos darle motivos de nerviosismo a los inversores en bolsa, ¿no? Uno de ellos sería que no hubiera recortes, y el otro sería que tuviéramos un presidente de la Reserva Federal que no dé la sensación de estar en control de la situación. Efectivamente, sabemos que el presidente de la FED no solo tiene que estar tranquilo, sino que sobre todo debe parecerlo. Así que efectivamente tiene que trasladar esa calma, esa tranquilidad a los mercados, a los inversores. Bueno, un tono optimista o moderadamente optimista, muy en la línea de Powell, el que estamos viendo hoy sobre la economía, que se pone en duda, como bien nos indicaba ahora Francisco Quintana, esos futuros recortes de tipos. Ahora quizás el escenario más a corto plazo de un escenario de bajada de tipos sería el mes de junio. Dice Powell que el comité está en una posición en la que hay cierta tensión entre el empleo y la inflación, pero que es menor de lo que era. Ha hablado del traslado de los aranceles a la inflación. Dice que gran parte de ese traslado ya se ha producido, que es probable que los aranceles se mantengan y representen un aumento único de los precios. Ha hablado de que tanto los riesgos a la baja para el empleo como los riesgos al alza para la inflación han disminuido un poco. Vamos a seguir escuchando a Jerome Powell en esa rueda de prensa, a ver qué le están preguntando o qué está respondiendo en estos momentos. Levanta la mano para preguntarle. Apologies if this is a little bit repetitive, but in the past you've said that the reason you cut rates was that the risk to the labor market was greater than the risk to the inflation side. Is that still true? You know, we haven't made. You're right. We saw the labor market weakening
and we acted. Vale, le han preguntado por el recorte de tipos de interés en medio de un momento en el que el mercado laboral podía ser algo más débil. Pero el tono de la pregunta. Sí, es que a mí me da la sensación, porque me he perdido en un momento, que le pregunta por el recorte de tipos previo a las elecciones. Pero basándose en función de lo que has dicho, ¿es verdad eso? O sea, yo creo que si no estuviera Powell, si no fuera un poco pato cojo, no le hubieran preguntado con tanta agresividad. O sea, sí, pero hay ¿no un te da la componente... sensación de que no habla de los recortes más...? No, hablaba del anterior, Exacto. pero le ha venido a llamar muy sutilmente mentiroso. O sea, es curioso cómo la ya te estás yendo... de la pregunta. Y además se nota un poquito la mano esa, que Powell responde perfectamente, la mano esa del salseo. Sí, efectivamente, sí. Hay intención a veces en las preguntas que se escogen para estas ruedas de prensa. Bueno, Powell ha salido del paso, pero efectivamente, además ha empezado diciendo, no sé si voy a ser algo repetitivo, a ver qué le preguntan ahora. Easing. Do you need to see further deterioration in the labor market, or would it be enough for inflation to soften? So we'll always be looking at both things. And so there could be combinations, infinite numbers of combinations that would cause us to want to move. Certainly, a weakening labor market would be an argument for loosening. But what's happening with inflation? If inflation were at the same time una debilidad en el mercado laboral o una inflación que se pueda descontrolar, pues está diciendo Donald Trump que eso pues podría decantar la balanza, ¿no?, de su actuación actual. También hay que decir que ya ha adelantado que ellos no están siguiendo una pauta, un camino fijo, sino que van a ir esperando a los datos. We don't take things off the table, but it isn't anybody's base case right now. Anybody's base case that the next move will be a rate hike. But ultimately we'll do what we think is the right thing. But that's not where people's expectations are right now. Bueno, no hay expectativas en estos momentos de algo que se salga muy de la tónica de ahora, que sea mantener o bajar los tipos de interés. Le preguntan por el marco fiscal, políticas fiscales del gobierno estadounidense, la preocupación que pueda tener Powell al respecto. Sí, le preocupa que pueda estar en una situación similar Estados Unidos a Japón en el ámbito fiscal. Really for a while, but they haven't moved a lot because of what's been happening in Japan. So it's more of an overtime thing. The U.S. federal budget deficit is, uncontroversially on an unsustainable path. The level of debt is not unsustainable. It's very much sustainable. De lo insostenible que es el déficit estadounidense, la enorme deuda que acarrea en estos momentos sobre las espaldas de Estados Unidos. And so the fiscal picture needs to be addressed, and it's not really being addressed. Y que la imagen fiscal debe acometerse, hay que pasar a la acción, pero ha dejado caer muy claramente que no se está acometiendo el marco fiscal necesario. In some kind of a difficult thing, but that's not where we are. It's not where Japan is either, but it's certainly not where we are right now. Bueno, dice que Estados Unidos no está en la posición en la que ha podido estar Japón. Javier González, founder and ex de la Capital. Bueno, ya que mencionan Japón, aunque no ha sido exactamente la línea en la que hablábamos anteriormente. Bueno, un resumencillo también. ¿Qué te está pareciendo por el momento la intervención de Powell? ¿Cómo crees que está saliendo de algunas de las preguntas? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Me llama la atención que no se comente nada acerca de una votación que va a haber mañana sobre temas de... Bueno, se llama la ley de materias primas digitales o una cosa así, o sea, es decir, la base de la ley Bitcoin, que ya se comentó el año pasado. Lo decía también Luis con el tema de los stablecoins, o sea, es decir, el tema de los stablecoins a nivel... de manera indirecta, pero pueden afectar mucho también a los datos que maneja la FED. Entonces me sorprende que estando tan cerca, tan inmediata esa votación y la repercusión que puede tener a medio plazo, que no le hayan dicho nada. Por lo demás, bastante de transición. La verdad es que no le han dicho alguna pregunta puñetera como siempre, pero bueno, siempre tiene que haber un poquito de salsa en este tipo de comparecencias, pero ha sido más, lo dicho, más lo que falta por decir que lo que se ha dicho.
Sí, está siendo una rueda de prensa, no vamos a decir aburrida, vamos a decir anodina, que siempre queda un poquito mejor. Vamos a escuchar a Powell un poquito más y antes de despedirnos, porque ya nos quedan menos de 5 minutos, hago una rondita final para que nos dejéis un titular de vuestras impresiones. Escuchamos un poquito más a Jerome Powell. Practice. It's just an institutional arrangement that has served the people well, and that is to have a separation between to not have direct elected official control over the setting of monetary policy. And the reason is that monetary policy can be used, through an election cycle to affect the economy in a way that will be politically worthwhile. So this isn't, I'm not talking about the US context. Está hablando de política monetaria y política pura y dura, cómo deben separarse. Everywhere among countries that look at all like the United States. And I think if you lose that, it's, first of all, it would be hard to restore the credibility of the institution. Entendemos que está hablando de perder la independencia del Banco Central y de cómo eso puede ser fatal para reequilibrar después la confianza en la propia institución. Dice que no cree que hayan perdido esa independencia, esa confianza. No ser perfectos, pero sí servir al interés público, ¿no? Venga, sí, con esto vamos a cerrar. Para mí ya estás viendo el tiempo, ¿eh? Sí, así que 2 minutitos nos quedan en total. Ha dicho más en este minuto que en toda la rueda de prensa. El titular, más que ser lo que ha dicho, para mí el titular es todo lo que no ha dicho, lo que se ha dejado en el camino, Marta. Javier González, Francisco Quintana, os doy un minutito a cada uno. Javier, empiezo contigo. Por cerrar un poco el ciclo, ¿qué te ha parecido esta última frase de Powell sobre la independencia? Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, para intentar resumir, me gusta lo que ha dicho Powell antes, que me recuerda lo del fútbol. Partido a partido, vamos reunión a reunión. De momento, Powell ha salvado los muebles y sigue viviendo la transición con calma. Bueno, ha salvado los muebles. Francisco, si tuvieras que concluir de alguna forma y también ya de paso pues aprovechar sobre un comentario sobre lo que estaba diciendo ahora Powell respecto a la independencia de la FED, nos queda un minutito todavía, así que tienes 60 segundos para responder. Vale, bueno, eso sobre la independencia, nada especial, ¿no? Es lo que le toca decir desde esa institución. Yo me quedo con 2 comentarios que ha hecho en los últimos 2 minutos, ¿no? El primero es que es algo que me parece que no estamos tratando lo suficiente y es que ha reconocido que su capacidad de recortar los tipos de interés tiene muy poca influencia sobre lo que ocurra con los tipos de interés a largo plazo en la economía. Y es ahí donde puede estar el problema grande. Es en esos tipos donde se financian las empresas y donde las familias compran vivienda. Está diciendo, tengo muy poca capacidad de alterar eso. Eso depende más de la política fiscal del gobierno, es lo que no ha dicho, pero es lo que se leía entre líneas. Y segundo, al final ha sido muy claro, deja abriendo la puerta a más recortes, ¿no? No quería probablemente terminar en un tono pesimista y ha dicho con mucha claridad, creemos que el riesgo de que el empleo caiga es mayor que el riesgo de que la inflación suba. Es decir, el siguiente paso es un recorte, porque ya había gente preguntando si estaban considerando incluso subir, ¿no? Estamos esperando, pero el camino continúa, que nadie se preocupe. Efectivamente, ha despejado ahí la subida y ha dicho que el escenario era o mantener o recortar y efectivamente ahí fijaba más dentro del doble mandato la mirada en el mercado laboral y no en una posible subida de la inflación que obligara, por tanto, a subir los tipos de interés. Pues nos quedamos con esto, con una reunión anodina, pero de la que siempre intentamos rescatar algo. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE, Javier González, founder en Extela Capital, Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING. Lo he dicho súper rápido todo. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos un día más en un especial de la FED. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos mañana, más Visión Global a partir de las 7 de la tarde. Gracias por escucharnos.